Hoy, como usted sabe, los jueves en la noche tenemos las perlas de la Torá. Queremos saludarlos a cada uno de ustedes alrededor de la tierra, que el Eterno les guarde y les bendiga en todo momento. Nos sentimos gozosos de poder compartir esta porción bíblica para renovar nuestra mente y nuestro corazón diariamente y traer estos escritos de la Torá, la perfecta palabra del Eterno, para aplicarlos a nuestro diario vivir. Mientras nosotros estamos compartiendo este mensaje, ahora mismo también queremos que otras personas lo puedan escuchar. Así es que le pido de favor que comparta usted también con diferentes foros, con diferentes hermanos, haga watch parties, por favor, para que todas las personas puedan ser edificadas con este mensaje tan precioso. Tenemos una parashá muy linda, llena de información, llena de profecía. Vamos a buscar las sombras del Mesías en todas partes. Él está codificado en todo lugar. Es increíble que lo vemos por todas partes ahora que estudiamos Torah. Es muy lindo ver todo esto y poder ser parte de este avivamiento final que el Eterno está haciendo con su pueblo en estos momentos. Ahora quiero darle la bienvenida a mi amado hermano y consiervo de milicia, mi hermano y el More, Carlos Mendoza, que está aquí con nosotros, y vamos a compartir esta porción nosotros juntos hoy. Y adelante, mi hermano. ¿Cómo estamos, Carlito? ¿Cómo están toda nuestra audiencia? ¿Cómo estás, Oscar? Un placer otra vez saludarles en esta semana y pues vamos a estudiar la Torá como se debe y bueno, esperamos que sea esto de gran bendición para todos ustedes. Claro que sí, claro que sí. Antes de seguir, vamos a hacer la oración del estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher tishanu b'mitzvotav la'asok v'divrei Torah. Gracias, Señor. Ahora vamos a comenzar. Carlos, ¿cómo está esta para allá, mi hermano? ¿Cómo está esta? Ay, híjole, siempre digo, es que esta parashá está increíble. Pues miren, lo que ocurre es que estas parashá en Génesis hay muchísimas cosas que tienen muchos niveles proféticos. Una cosa que nos dicen los sabios es que lo que experimentaron los padres lo experimentarán los hijos. Es por eso que todo lo que pasó en la vida de Abraham, Isaac y Jacob viene siendo algo de que va a pasar en futuras generaciones. Es como una manera de advertirnos que algo va a pasar. Entonces en esta parashá, recapitulando un poco, vienen muchas partes importantes. Recordemos que en la última parashá que tuvimos, Jacob va saliendo, tiene el sueño, se queda en la roca, ve los y tiene todos los problemas con Labán, etcétera, que las cabras, todo lo que pasa, y él tiene que salir de la tierra, queda como en un acuerdo. Labán le estaba viendo, básicamente como decimos en México, le estaba viendo la cara, no estaba siendo justo con él, y lo tuvo trabajando por 20 años. Una de las razones por las que Jacob estuvo en la tierra de Israel en la casa de Labán por 20 años, se dice es por el... lo vamos a ver que este pecado se va a repetir en la vida de Yosef, porque estuvo 20 años con Labán. Yosef más adelante va a estar fuera de su padre, dicen que alrededor de otros 20 años. Entonces es muy interesante, por eso tenemos que poner mucha atención, sobre todo en el nivel literal del Pashat, de lo que está pasando ahorita, se va a reflejar en la vida de los hijos y de los padres. Y luego lo que vamos a ver aquí también en la siguiente Pashat es algunas rectificaciones, porque también en las historias se repiten, pero a veces hay rectificaciones que hacen. Por ejemplo, lo vamos a ver en la vida de Yosef, más adelante, cómo va a haber ciertas rectificaciones que Yosef va a hacer sobre las cosas que su padre hizo. Entonces, por eso tenemos que poner mucha atención en todo esto. Definitivamente, aquí hay profecía por todos lados, Carlos. Vemos en la parashá Vayetze que sale de Beersheba, sale de un lugar de abundancia, de cavar en abundancia, de la tierra prometida, sale de estar con su padre, sale de estar en un lugar de prosperidad espiritual. Como tú dijiste, cada vez que alguno de nuestros patriarcas, inclusive hoy vamos a ver que una de nuestras madres cometió un error garrafal que afectó a la descendencia, Rachel. Entonces vemos aquí algo muy interesante. Cuando descendía Abraham vino a Egipto,
descendía espiritualmente y eso causaba, dicen los rabinos, de que esto causó de que el pueblo entrara a Egipto. Cada vez que los padres hacían algo que no estaba correcto, afectaba a su linaje. Vemos, como tú dices, que se tuvo que salir Jacob. Esto representa el exilio del pueblo de Israel hasta el día de hoy, aunque estén en la tierra. El rabino Shapira y todos los rabinos, escritos rabínicos, nos muestran de que aunque están en la tierra, todavía están en exilio. Como podemos saber, la tierra está contaminada de edomitas, hay mucha idolatría alrededor. La única parte kadosh realmente y apartada para el Eterno es el Kotel, tú sabes. Y obviamente los lugares a donde se congregan el pueblo, como sus sinagogas, pero una cuadra está el Kotel, al otro lado está la mezquita y como ustedes pueden saber, está operando Ismael y Edom, están trabajando juntos, porque es un espíritu antimesías y lo vamos a ver en esta porción. Jacob huye de su familia porque Esaf lo quiere asesinar. Esaf mismo entregó su primogenitura. Esaf mismo fue el que dijo que él era un usurpador. Nos habían enseñado por muchos años de que Jacob significa usurpador. No, Jacob no significa usurpador, porque el que entregó su primogenitura, la vendió y no quiso los derechos del reino, siendo el primogénito, dándole las promesas que todo iba a venir a través de Esaf. Él se iba a casar con Lea, tenía vestiduras de reino, vestiduras resplandecientes que él había dejado en su casa. Carlos, que tú ves a Rivka, que es la que toma estos vestidos y se los pone a Jacob. Entonces, esta persona no quería nada con el reino, no quería nada con el Dios de su padre y no quería nada con los mandamientos ni con la Torá. Entonces, más adelante él llora por todo y decide de que quiere vengarse de su hermano, pero no fue un usurpador. Esto fue orquestado por el Espíritu de Santidad sobre la vida, porque Jacob era un hombre, un ishtamim, era un hombre que estaba en tiendas. ¿Y qué significa eso? Cuando estamos en tienda, estamos estudiando Torá. Él estaba en la calle haciendo cualquier cosa que era en contra de la Torá y de los mandamientos. Va donde su tío Labán y vemos que cae en manos de un delincuente. Este es un hombre que es un idólatra, un hombre mentiroso, un hombre que se da cuenta a dónde hay otro joven que tiene el espíritu del Eterno, que la multiplicación viene a través de él, al igual como tú hablaste de Yosef. Yosef, dice la Escritura, que el Eterno estaba con él, por eso en la casa de Potifar todo iba prosperando. Muy interesante lo que es el paralelismo, que todo esto apunta a las sombras del Mesías. Después que sale Jacob con toda su familia y no le dice nada a Labán porque sabe que esta persona prácticamente le ha mentido desde el principio y lo ha usado 20 años, le cambió su salario 10 diferentes veces y ahora sale, pero Rachel comete un error garrafal, terrible, terrible. Entonces salen los hijos de Labán y Labán en contra de ellos a buscar cómo quitarles todo, ¿ok? Pero el Eterno interviene y le da un sueño a Labán que le dice que tenga cuidado cómo le va a hablar a Jacob. Cuando él viene y se acerca con él, empieza esta trifulca entre ellos y empiezan a discutir y le dice, ¿y por qué se llevaron mis dioses? Pregunta Labán. Y entonces le dice él, aquí el que tenga tu Dios que muera. Cuando declara eso sobre él no sabía que esa palabra de poder que tenemos nosotros, porque tenemos el espíritu del Mesías, y por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. Proverbios 18:21 dice que tenemos en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. El Eterno nos ha hecho constructores, Carlos, y vemos que él suelta una palabra que va a traer maldición a Rachel, porque Rachel muere de manera prematura en Belén, en Betlehem. Y ella misma dice, cuando Labán, su padre, empieza a entrar a las diferentes tiendas de las esposas de Jacob, ella dice, estoy básicamente con mi ciclo menstrual y no hay nada aquí. Y los ídolos estaban abajo de ella. Entonces, cuando veo todo esto, Carlos, veo lo mismo que me acabas de decir sobre las profecías de los padres que afectan al pueblo, que afectan a los hijos. Vemos en Marcos 5:25 que hay una mujer que llega con flujo de sangre a tocar el borde del manto del maestro. Aquí yo veo
parte del cumplimiento de eso que habló Rachel. ¿Por qué estaba así? Porque esta muchacha que representa al pueblo era un idólatra, tú sabes. Y eso es otra historia, pero para que vayan viendo la sincronía perfecta que hay entre la Torá y el resto de la escritura. Así es que, sí. Carlos, adelante. No, inclusive que los sabios nos dicen que la Torá no está escrita en un orden, porque vemos luego que hay cosas que no tienen realmente un orden o no sabemos cuándo pasó, sí. Pero tienes que saber que también las historias se interrumpen. Y vamos a ver, por ejemplo, la interrupción con la historia de Dina, porque se interrumpe la historia en ese momento, ¿no? Sí. Y luego en la historia, lo vemos después en la historia de Yosef, se va a hacer interrumpida esa historia un poquito más adelante con la historia de Judá. ¿Y qué tiene que ver esa interrupción? Entonces, muy interesante. Por eso tenemos que prestar mucha atención porque la palabra está llena de patrones. ¿Ok? Así es. Patrones que nos van diciendo y nos van dando. Entonces, bueno, yo voy a empezar un poquito con la Parashat Vaishlach. Entonces, dice Vaishlach, Jacob Malachim. Entonces se envió, que es la palabra Vaishlach de esta parasha, envió Jacob ángeles delante de él a Esav, su hermano. Esto es muy importante. Voy a comentar un poquito esto de que envió, porque estamos dando cuenta, en el principio, si ustedes se acuerdan cuando pasó lo del Sulam, la escalera, Jacob se queda dormido y básicamente él ve cómo están subiendo y bajando los ángeles, pero no interactúa con ellos, si se dan cuenta, ¿ok? Simplemente los está observando, está viendo que están subiendo y bajando por esta escalera y dice, wow, Dios mío, esta es la puerta, ¿no?, de los cielos, esto es una cosa increíble, claro. Pero no pasa nada. En este pasaje, aquí ya está, dice, envió Jacob ángeles delante de él a Esav. En este caso, hubo una transformación en la vida de Jacob de tal manera que entonces ya están viendo los ángeles. Quiere decir que ya tienen gerencia sobre los ángeles. ¿Se pueden ver ese detallito? Lindo. Primero los observaba y los veía. Ahora ya los está enviando. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que hubo un proceso de transformación en estos 20 años en la vida de Jacob, pero no ha sido totalmente transformado. ¿Por qué? No. Porque no ha habido reconciliación con Esav. Entonces, vamos a ver eso. Adelante, adelante. Entonces, dice su hermano a la tierra de Seir, al campo de Edom, y les encomendó diciendo, así dirán a mi señor Esav, y así dijo a su siervo Jacob, con Labán he habitado y he permanecido ahí hasta ahora, y he adquirido bueyes, asnos, rebaños, sirvientes y sirvientas. Por cierto, para la gente que me quiera seguir, estoy en Génesis 32, versículo 6. He adquirido bueyes, asnos, rebaños, sirvientes y sirvientas, y le mandó decir a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Retornaron los ángeles a Jacob, diciendo, hemos venido a tu hermano Esav, y también viene a tu encuentro, 400 hombres con él, que creo que ahí tienes un comentario, ¿verdad? Con los 400 hombres. Sí. Voy a seguir un poquito más. Dice, temió Jacob de sobremanera, y esto lo afligió, y dividió a la gente que se hallaba junto a él, a los rebaños, el ganado y los camellos y los 2 campamentos, pues dijo, si viniera Esav en uno de los campamentos y lo atacara, entonces el campamento restante sobrevivirá. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Hashem me envió, retorna a tu tierra, a tus familiares y haré bien contigo. Me he empequeñecido por todas las bondades y por toda la verdad que has hecho con tu siervo, pues mi vara crucé este Jordán y ahora me he transformado en 2 campamentos. Es muy interesante esto, voy a también comentar algo. Es como, sí confío en ti, Hashem, pero a la vez tengo que cuidarme, ¿no? Y me divido en 2 campamentos. Estamos viendo algo muy interesante aquí, que hasta los mismos sabios en el Midrash Rabbah están diciendo de que la fe, la emuná de Jacob estaba bastante débil. El Eterno le había dado sueños, le había hablado, le estaba hablando, le dijo que sal de esta tierra y regresa donde tú naciste. Le manda a los malachim, entonces habla con ellos. Entonces vemos que el Eterno dice, bueno, he hecho todo y todavía lo veo que está un poco dudoso. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Entonces, ese famoso encuentro que tú vas a hablar, adelante. Entonces no tiene suficiente moneda, estamos de acuerdo en eso. Esta persona no tiene suficiente moneda y Jacob no tiene suficiente moneda. Dice, entonces dividen dos campos y dice en versículo, estamos 33:12, rescátame, te imploro, de mano de mi hermano, de Esaf, pues temo que venga y me ataque a madre e hijos, y tú has dicho, ciertamente haré el bien contigo y convertiré a tu descendencia, cual arena del mar no puede ser contada y de numerosa. Y pernoctó ahí esa noche y tomó de aquello lo que había llegado en su mano, un tributo para Esaf su hermano, 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas lactantes con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Es muy interesante porque si ponemos atención aquí, está hablando de muchos detalles y cada detalle en la Torah es muy importante. Claro. Inclusive el número de animales que están ahí, porque recuerdan que el valor numérico que tienen refleja también las letras dentro del hebreo. Eliyahu, por ejemplo, el Moré Eliyahu le gusta mucho la gematría, siempre lo digo, pero es muy bueno en ese aspecto. Entonces, todo tiene un porqué, no es nada. Pasa, en 17 dice, puso a cargo sirvientes a cada manada separado a sus sirvientes, pasen delante de mí y dejen espacio entre manada y manada. Ordenó primero diciendo, cuando te encuentres a mi hermano, te preguntaré diciendo, ¿de quién eres? ¿A dónde te diriges? ¿Y a quiénes son estos que van delante de ti? Y dirás, de tu siervo Jacob. Es un presente enviado a mi amo Esaf, y he aquí que él mismo viene tras nosotros. Ordenó de la misma manera el segundo y también el tercero, y así a todos los que venían tras las manadas, diciendo, de esta manera hablarán Esaf cuando lo encuentren, y dirán, además, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Y entonces, está entre paréntesis esto, dice, pues dijo, lo apaciguaré con el presente que me antecede, y luego lo enfrentaré, y tal vez me perdone. Y pasó, entonces traía los presentes, venía muy bien preparado, le faltó emuná. Y entonces aquí es donde viene lo interesante. Quiero que pongan mucha atención en esta parte. Me voy a adelantar un poquito, pero dice en 32-24, dice, cuando los tomó, los hizo cruzar la corriente y envió sus pertenencias del otro lado. ¿Ok? Entonces cruzan este río y dice, se quedó Jacob solo, o sea, envía a todo el mundo al frente, se queda solo, y antes de cruzar, vean esto que es tan interesante, ¿ok? Dice, se quedó Jacob solo y luchó un hombre con él hasta el amanecer. ¿Ok? Primero, nos dice que es un hombre. De hecho, en el hebreo es Ish, que lo estoy viendo. Y sí, luego, sí. Claro. Es un hombre, ¿no? Entonces dice, al ver que no podría vencer, déjame ver si me adelanté. Sí, le echó hasta el amanecer. Dice, al ver que no podía vencerlo, le hirió la articulación de la cadera y le dislocó la cadera de Jacob, que forcejeó con él. Luego dijo, déjame partir, pues ha despuntado el alba, y dijo, no te dejaré partir a menos que me bendigas. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió, Jacob. Y dijo, Jacob, ya no se dirá que es tu nombre, sino Israel, pues has luchado con la divinidad o con Dios y con el hombre y has prevalecido. Entonces preguntó Jacob y dijo, revela por favor tu nombre. Y dijo, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí. Entonces vamos a ver varias cosas. Uno es que primero nos dice que es un hombre al que estaba luchando, ¿ok? En el Pashat. Y luego dice, más adelante, le pregunta el nombre a Jacob, dice, no te dejaré partir hasta que me bendigas. Ahora, es muy interesante porque analizando lo que nos dicen los sabios, y esto lo aprendí del rabino Shapira, nos dicen los sabios que el ángel le formuló a Jacob una pregunta retórica de cómo se llamaba, lo hizo para introducir su bendición. Los sabios nos dicen que este no era simplemente un nombre, sino que era un ángel. Y no solamente que era un ángel, sino que además este era el ángel de Esaf. ¿Ok? Porque tienen que entender que cada
de las 70 naciones están regidas cada uno por un ángel. ¿Ok? Tal vez voy a introducir un concepto que ustedes no conocen. Cada quien tiene su ángel y estos ángeles controlan las voluntades de las naciones. Eso es como está. Y se conoce desde ese sentido, por ejemplo, que Saf, siendo una nación, está controlada también por un ángel. Entonces, cuando está luchando y no lo quiere dejar pasar, pues dicen, es el ángel de Saf. De hecho, esa es una de las interpretaciones. Pero no solamente dicen que es Saf, sino que era el Satán. Pero, ¿por qué le querrías pedir al Satán una bendición? No tiene sentido, ¿verdad? ¿O sí tiene sentido? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Que tú te enfrentes con Satán. Oye, bendíceme, Satán. Oye, tuve una muy fuerte, pero ahora échame la bendición, ¿no? No sea, no. Y luego nos dice, ¿y cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Dice, Jacob ya no se dirá es tu nombre, sino Israel, porque has luchado con la divinidad. Ojo, aquí nos está diciendo que has luchado con el divino. De hecho, en muchas traducciones se dice con Dios. Entonces, ¿cómo está eso? Entonces, el Satán, pero a la vez dice que es divino o es Dios. ¿Qué es esta figura, no? Entonces se pone aún más interesante todos los que nos están escuchando, porque si no es Satán, no le pedirías una bendición a Satán. Entonces, ¿quién es esta persona que está luchando? Porque después le da esta persona le pide que le revele su nombre y no se lo revela. De hecho, este ángel aparece 2 veces más en la escritura. Ahorita no tengo la referencia, me parece que es en dos ocurrencias aparece un ángel y le pide que por favor lo bendigan y él no revela su nombre. O sea, esto no ha pasado solamente aquí en la Torah, sino aparece otras 2 veces en el Tanaj. No tengo ahorita la referencia, pero quiero que lo que se concentren en esto es que este no es un ángel normal. Y si fuera Satán, no le pedirías una bendición. Entonces, ¿quién podría ser? Si está vinculado esta persona con Esaf, es posible que esta persona sea ¿quién? ¿Quién está ligado con Esaf hoy en día? El Mashiach. Yeshua HaMashiach. Sí. Entonces, ¿con quién estaba luchando realmente? ¿No? Interesante. Entonces, con el Mashiach, claro, estaba luchando. ¿Por qué? Porque se estaba oponiendo. Para que Jacob pueda llegar a ser Jacob, para que pueda llegar a ser Israel, porque recordemos, la palabra Israel es una cuestión de 2 palabras. Es Yirra, que es prevalecer, y él, que es la divinidad. Él es, por ejemplo, cuando dices Elohim, es algo que es divino. Entonces, Israel es prevalecer con la divinidad. Eso es lo que significa. Entonces, viene de esas 2 palabras. Entonces, cuando se conjunta el nombre de Israel, eso es lo que significa. Lo que hace Jacob ser Israel es que él pueda prevalecer a través de ese encuentro divino que él tiene. Y eso es lo que lo transforma. Es esa lucha que tiene, que es una lucha también consigo mismo. Los rabinos nos dicen que es una lucha con su Yetzer Hara también. ¿Por qué? Porque está luchando contra sí mismo para poder sacar ese Yetzer Hara y entonces sí realmente ser Israel. Esa es la clave para vencer. ¿Qué es Yetzer Hara? El Yetzer Hara es la mala inclinación que todos tenemos. Todo el mundo, muy rápido, tenemos una buena inclinación y tenemos una mala inclinación. La buena inclinación es Yetzer Tov, la mala inclinación es el Yetzer Hara. Esto nos lo explica muy bien Pablo en el libro de los Romanos. Entonces, es esa mala inclinación la que no nos permite, es lo que no le permite ser al ser humano y no le permite ser a Israel ser la nación que debe de ser, porque si nos ponemos a ver, Yetzer Hara es lo que nos hace cometer los pecados. Entonces, la idolatría, la falta de respeto a los padres, el matar, el hurtar, todo ese tipo de pecados no permiten ser Israel, que sea Israel. Ese es el gran problema que hoy tenemos.
hoy en día, que el pueblo de Israel no ha podido vencer al Yetzer Hara. Para que realmente pueda ser Israel, la clave está en la batalla que tiene con el ángel, que es una batalla también con él mismo. Entonces aquí hay un comentario muy interesante. En cambio de que Jacob recibirá el nombre adicional de Israel, que proviene con el término, se los había dicho, Yashru, que significa prevalecer o superioridad, a partir de ese momento se le reconocerá que recibió la bendición debido a que prevaleció en competencia abierta para demostrarnos cuál de los dos era más merecedor. El ángel no tenía la autoridad para cambiarle el nombre a Jacob, como tampoco dicho, cambió de nombre, iba a producirse en forma inmediata. El ángel simplemente reveló a Jacob que Dios mismo lo hará más tarde. O sea, este es como un nombre profético cuando se vuelve a Israel. No es solamente un nombre que simplemente así, pum, te cambia, sino es que recuerden que los primeros, ¿quiénes son los primeros israelitas, los primeros judíos? Son los descendientes de Israel. Es donde empieza realmente el pueblo judío. Es con Israel, con el patriarca, es el último de los patriarcas. Entonces, con él desciende de ahí se forma la nación de Israel, con los 12 hijos de Jacob, y de ahí en adelante se viene. Entonces, esa posición que él tiene con eso es enfrentar al Yetzer Hara, y esa es la clave para que podamos llegar a ser Israel. Y si tú vienes de las naciones y eres injertado y quieres ser parte de Israel, tienes que hacer esa transición del Yetzer Hara al Yetzer Tov. En vez de hacer cosas malas, empezar a hacer cosas buenas. ¿Cómo empiezas a hacer cosas buenas? Pues muy simple. Simplemente tienes que empezar a leer Torah. No es simple, porque recordemos que el Yetzer Hara es la oposición que nos está, y es donde está el Satán. El Satán es quien nos ofrece las opciones en que lidia con nosotros. Entonces, esa es la clave. Si nosotros queremos ser parte de Israel, necesitamos vencer el Yetzer Hara. Definitivamente, Carlos, y muchísimas gracias. Algo que yo veo aquí con el mensajero del rostro, sí. En el libro de Éxodo 23:20, dice, he aquí yo envío mi ángel. No está hablando de cualquier ángel, o mensajero, claro. Significa mensajero. Dice, delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Y no le seas rebelde, porque él no perdonará. Este mensajero puede perdonar pecados, ¿ok? Vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y dice en el 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Este es el único mensajero, el único malaj, el único emisario del Eterno que tiene el nombre completo en él. No tiene otro nombre, tiene el nombre completo de, aquí lo está diciendo Shemot. Y más adelante en el libro de Malaquías, capítulo 3, vemos algo muy interesante también. Vuelve a hablar de este mismo mensajero, de este mismo ángel. 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, y quien vosotros buscáis, al ángel del pacto. Ahora, este mismo ángel, este mismo mensajero con el que pelea Jacob, es el mismo ángel del mensajero del pacto, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Adonai Sebaot. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Muchas personas están hablando de que el Mesías es un hombre de carne y hueso, igual que tú y yo. Pero aquí claramente nos está mostrando de su deidad, su divinidad, su autoridad. Porque este mismo mensajero es nada más y nada menos que el gran Mesías Yeshua. ¿Ok? Y obviamente estamos viendo de que si él tiene autoridad para perdonar pecados, es porque tiene algo muy especial en él como el Hijo del Eterno. Y la representación dentro de tiempo y espacio, llamado dentro de los escritos rabínicos Zinzum, que es esa luz especial que viene de un lugar a donde nadie ha entrado, porque el Padre mora en luz inaccesible, como dice el Nuevo Testamento. Nadie ha visto al Padre. Entonces está viniendo el mensajero del rostro, que es el Mesías, Carlos, para que quede claro quién es él. Claro, y eso es lo que vemos claramente,
que una cosa que quiero comentar aquí, porque Rabino Shapiro es esta conexión. Si ustedes ven Rega Beibrit, van a ver lo que estoy diciendo sobre este ángel. Pero si te pones a pensar un poquito, Oscar, sobre esto, este ángel o este hombre, que primero nos indica el Pashat que es un hombre, o este ángel, es representado como el ángel de Esaf. Entonces es muy interesante porque para ser Israel también tiene que enfrentarse con quien piensa que es el ángel de Esaf, pero en realidad no es el ángel de Esaf, es el mismo Mashiach. Así mismo. Eso es lo que ha pasado durante Israel durante casi 2000 años. Que el pueblo judío ha pensado que ha estado enfrentándose a Esaf cuando realmente ha estado enfrentándose con el Mashiach. Entonces, esta es una batalla que va a continuar hasta el fin de los tiempos, hasta que encontremos la reconciliación, porque después de este momento viene la reconciliación de Esaf, pero no es una reconciliación que va a venir más adelante, que va a ser duradera. No es una reconciliación donde realmente los dos hermanos se hayan puesto adelante. Entonces, voy a seguir leyendo y ahí y dice, nos explica en capítulo 33. Es muy importante, también quiero mencionar algo sobre la prohibición de comer el tendón del muslo, porque mucha gente dice, bueno, es que kosher y el kashrut y todo esto, kosher nada más es no comer los animales que vienen prescritos en Levítico 11 y que no hay que comer puerco y que no, eso no es nada más comer kosher, porque aquí nos dice también que porque por lo que había sufrido Jacob, el tendón del animal, el que se llama el tendón asiático, tampoco se come. Entonces, cuando tú comes kosher, normalmente en Estados Unidos, al animal, digamos la vaca o el toro, o la cabra o el borrego, normalmente se come la parte de arriba y la otra parte se vende, a pesar de que el animal es kosher. ¿Por qué? Porque no se le puede sacar el tendón asiático. En Israel, como hay mucho más kosher y hay mucho mejores carniceros, se le saca el tendón asiático, y no solamente es el tendón asiático, sino la grasa que está alrededor del tendón asiático, que también se quita, y entonces el animal, esa parte del animal que es en la pierna, se vuelve kosher. Entonces, ese es el halajot. De hecho está en el Shulchan Aruch, si ustedes lo quieren consultar. Entonces, nada más lo quiero hacer como un comentario, porque kosher es mucho más que no comer ciertos animales, sino también tiene que ver con cómo se muere el animal, y también tiene que ver con esto, que nos dice, aquí nos dice explícitamente la Torá, que los hijos de Israel no comen esto por lo que le pasó a Jacob. Entonces dice, en versículo 32-31, dice, y llamó Jacob al nombre de aquel lugar Peniel, pues he visto a la divinidad cara a cara, y aún así se ha salvado mi alma. Y salió para él el sol mientras estaba en Penuel, y regueaba de su muslo. Por eso no deben de comer, dice, escuchen esto, por eso no deben los hijos de Israel el nervio ciático, que se encuentra en la articulación de la cadera hasta el día presente, pues hirió la articulación de la cadera de Jacob en el nervio ciático. Entonces, esa es la razón por la cual no se come este nervio, y los carniceros que saben muy bien todas estas reglamentaciones en la ley judía, simplemente lo quitan. Pero es como un punto aparte que quiero hacer, que no nada más kosher es simplemente no coma estos animales, es mucho más que eso. Y aquí nos los muestra. Esto es la Torah escrita, esto no es mucha gente, la interpretación oral, que eso ya es otro tema de conversación, pero simplemente ustedes lo pueden ahí ver en la Torah. Entonces, no sé si quieres hacer un comentario, Oscar. Sí, bueno, quiero entrar en lo que es la parte profética de uno de los números, el número 400, Carlos. Ok. Adelante. Vemos aquí, regresando otra vez a Génesis 32, 4 dice, y les mandó diciendo, mandó a los mensajeros
y le mandó un mensaje a su hermano Esaú, que le dijera así dice tu siervo, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Eso representa el exilio del pueblo de Israel en profecía. Y dice, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirle a mi señor para hallar gracia en todo esto. Versículo 6 dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. No venía a nada más y nada menos que a vengarse de su hermano. Pero mira, hay algo muy interesante que vemos aquí en hebreo que no lo podemos ver en ningún otro idioma, porque aquí dice que tenía él vacas, asnos y ovejas, y habla en plural. Cuando lo vemos en hebreo está hablando en singular masculino. Dice, es como que dijera, y tengo la vaca y tengo el asno y tengo un ovejo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En hebreo es la palabra que se usa es como para un toro, ox, que es obviamente se usaba para los sacrificios. Entonces, los rabinos deducen de aquí, de las palabras que está diciendo, porque en hebreo está hablando en singular masculino, un toro, un becerro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Y un asno, está hablando de un animal impuro y un animal para sacrificio. Los rabinos conectan todo esto, dice, con estos animales y dicen que el toro representa a alguien que iba a ser ungido para la guerra. ¿Ok? Como lo dice Deuteronomio 33, 17, sobre el toro. Como el primogénito de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los confines de la tierra. Y cuando vemos nosotros de quién está hablando, de qué descendencia iba a ser esto, está hablando de la bendición para Joseph, para José. Los mismos años dicen de que el siervo sufriente, Ben Joseph, es el que vendría a destruir a el espíritu de Esaf en todos los tiempos. Todavía el pueblo está en exilio, todavía estamos en exilio, estamos esperando la venida del Mesías. Pero mira algo muy interesante, su segunda venida, obviamente. Mira algo muy interesante que habla todo esto. Nos habla el libro de Abdías. De Abdías nos dice que es la Haftorah, que estuvimos haciendo una presentación de ella. El libro de Abdías, que solamente tiene un capítulo, dice algo que me interesó muchísimo y quiero compartir con ustedes ahora mismo. Dice en el versículo 18, un solo capítulo tiene: la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Escuche bien, Jacob y José. Y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni un resto quedará de la casa de Esaú, porque Adonai lo ha dicho. Entonces, aquí estamos viendo en profecía que lo que los rabinos estaban diciendo estaban completamente correctos, de que el siervo sufriente de José vendría, el Mesías, a traer una guerra en contra de este sistema. Y cuando vemos el número 400, que vienen 400 soldados a visitar o a ver en contra del pueblo de Jacob, vemos claramente que la 400 representa la Taf, la última letra. Yeshua dijo, yo soy la Aleph y la Taf. La Taf en arameo tiene una imagen como de cruz, parece una cruz. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el pueblo de Esaú, que es Edom, mezclado con Ismael, ese espíritu es el espíritu del antimesías que se ha estado levantando en todos los tiempos, pero ahora en estos últimos tiempos se va a levantar de manera más agresiva para tratar de destruir a Jacob y a toda su descendencia, aquellos que creen en el Mesías, aquellos que han aceptado a Yeshua como el Mesías, como el siervo sufriente. Entonces, hay algo muy interesante que podemos ver nosotros también, que el pueblo de Israel piensa que vienen dos Mesías diferentes. El hijo de José, que es el siervo sufriente de Isaías 53, que viene a pagar por los pecados de Israel y los pecados del mundo, y viene también el hijo de David, que viene a poner orden a la tierra. Y entonces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, pero ¿por qué eso es así?
Eso es otro tema y que tenemos que entrar en Reyes para hablar sobre eso. Pero déjeme decirle que en el tiempo de Yeshua, y todavía en el tiempo de Yeshua, era algo que se estaba hablando. Escuche esto aquí en lo que es Juan capítulo 1, verso 45, para que entremos en la parte, en contexto, y entremos en un poco de profecía, para que nos demos cuenta de qué está hablando el texto. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dice, 1:45 de Juan dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moshe en la Torá, escuche bien, así como los profetas. Está hablando de la Torá y está hablando de los profetas, ¿ok? A Yeshua, el hijo de José, de Nazaret. ¿Qué significa esto para un judío? Esto significa que hemos hallado aquel que dice la Torá de Moshe, que vendría aquel siervo sufriente. Los profetas hablan que se levantaría uno del vástago de David en Isaías 11. Entonces, cuando dicen Yeshua ben Yosef, están hablando del siervo sufriente. Están hablando de aquel que iba a morir por el pueblo. Y dice de Nazaret, Netzeret. Netzeret significa en hebreo el vástago, el cortado, el que iba a morir obviamente, y también significa el guardián. Isaías 11 habla claramente que vendría un vástago de la línea de Isaí. Entonces está diciendo, encontramos al siervo sufriente, a Yeshua. Entonces más adelante, mira qué interesante esto. Y en el 47 dice, cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, escucha esta respuesta. Tú eres el hijo de Elohim. Tú eres el rey de Israel. Ahí fue revelado a él, a Natanael, que no iban a venir dos diferentes Mesías, sino que dentro de Yeshua estaba el siervo sufriente Ben Yosef, Netzeret, y estaba el hijo de Elohim, que sería el rey y que es el rey de Israel. Así que podemos ver claramente de que esto no era algo que el pueblo no sabía identificar qué es lo que estaba pasando. Claro que lo podía identificar. El mismo Yohanan, Juan el inmersor, conocido como Juan el Bautista, en Mateos 11, le pregunta a Yeshua, manda a preguntar a Yeshua, que si eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro. ¿Qué le está diciendo? Si él mismo dijo que era el Cordero del Eterno. Lo que le está diciendo es, yo sé que tú eres el siervo sufriente, va a venir el segundo, el hijo de David, a redimir al pueblo de Israel completamente y a poner orden a las naciones. Y ahí le contesta Yeshua, y todo lo que le contestó, las características son de los dos. Entonces, vemos cosas tan poderosas que están sucediendo dentro de la Escritura, y ahora cuando estudiamos la Torá, nos damos cuenta de que hay una sincronía tan perfecta, hay una profundidad dentro del nuevo pacto, porque Yeshua habla en Pardes, habla en 4 niveles diferentes. Los apóstoles también, porque tienen el espíritu de Mashiach, como dice Primera de Pedro, capítulo 1. Y Carlos, quiero concluir ya con esto, y que viene a mi mente. Jacob fue golpeado en el muslo, y ya después de eso nunca más pudo caminar de una manera correcta, renqueaba para un lado. Y sabemos que todo lo que tiene que ver con pies dentro de la Escritura es la manera, es halach o halaja, es la manera como nosotros caminamos ante el Eterno, y el Eterno siempre nos ha dicho que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, siempre camina, llévate ve por el camino. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo en profecía? De que le está diciendo que parte de su descendencia iba a caminar de una manera
mal, iba a caminar de una manera en contra de sus mandamientos. Y lo hemos visto y vemos. Pero ¿tú sabes quién va a venir a restaurar todo eso? ¿Y cómo la Escritura lo dice? Y voy a concluir con esto. Apocalipsis 20:15, Carlos. Mira la sintonía perfecta que hay. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Él viene a reinar a Jerusalén con vara de hierro. No es que todo el mundo se va al cielo y que todo está bien allá. Aquí viene a rectificar las cosas. En el cielo todo está bien. Y el versículo 16 nos da la clave. Y en su vestidura y en su muslo, lo mismo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué dice muslo en singular? ¿Por qué le tocó el muslo en singular a Jacob? Porque le estaba identificando de que el linaje iba a fallar en muchas veces, pero iba a haber una parte del linaje que iba a caminar muy bien. Entonces, ¿cómo él va a rectificar a todo el linaje completo en todos los tiempos? Viniendo él para acá de regreso y tomando el muslo que estaba dañado y lo rectifica, y ahora camina perfectamente bien todo el pueblo de Israel. Y ahí es donde entramos toditos, dándole gracias al Eterno, porque cuando venga el Mesías va a poner orden con vara de hierro, y se va a acabar la confusión, se va a acabar Babilonia, se va a acabar Egipto, se va a acabar Sodoma y Gomorra, se va a acabar todo esto, porque él va a venir a regir de una manera fuerte. Y vimos claramente Abdías lo que va a hacer con Esaú, y le está dando un tiempo a todos nosotros, que salgamos de esta confusión, Babel, para que rectifiquemos, porque él ya hizo lo más importante: dar su vida, derramar toda su sangre, para que nosotros pudiéramos empezar nuevamente como una nueva criatura a caminar en los mandamientos del Eterno, Carlos. Y con eso yo termino. Yo solamente quiero concluir con una cosa más que me gustó hacer comentario. Lo cierro con esto. Dice, cuando se reconcilian Esaf con Jacob, dice, fue corriendo Esaf hacia él, lo abrazó, cayó sobre su cuello y lo besó, y entonces lloraron. Y alzó la vista y vio a las mujeres y a los hijos y preguntó, ¿quiénes son estos para ti? Y respondió, los hijos que generosamente Dios le ha dado a tu siervo. El comentario, Rabbi Hirsch comenta que uno no puede llorar a menos que sienta verdaderamente conmovido, pues las lágrimas fluyen de lo más hondo del corazón. Nos dice, el beso de Esaf acompañado de sus lágrimas demostró que él era algo más que un cazador violento y egoísta. Él también era un descendiente de Abraham, quien fue capaz de dejar al lado su espada a favor de los sentimientos humanos. Y eso es lo que finalmente tiene que hacer, es hacer Esaf para buscar la reconciliación. Dejar al lado ese, digámoslo así, Oscar, ese antisemitismo, esas riñas que uno tiene, y necesita realmente llorar al Padre, llorar y traer rectificación. Porque cuando uno está realmente arrepentido, uno tiene sentimientos y una expresión del sentimiento muchas veces es el llorar. Cuando uno realmente está arrepentido, cuando está clamando al Padre. Entonces, para que haya esta reconciliación histórica, debe de haber este amor por parte de Esaf, por medio de Edom, que es lo que hoy día representamos como el cristianismo. Tiene que haber un tikkun que se tiene que hacer para que haya esa reconciliación. Entonces yo los dejo nada más con esto. Debe de haber una cosa que venga del corazón, algo genuino, como lo hizo en ese momento Esaf. El problema que no se terminó la reconciliación es porque fueron a direcciones opuestas. Eso fue. Porque sí hubo una reconciliación genuina, que Rashi también comenta que realmente no fue beso, que realmente quiso morder, sí. Una mordidita aquí. Bueno, quién sabe, yo pienso que Esaf fue genuino,
pero la reconciliación no se lleva a cabo porque cada quien fue para su rumbo. Así Y es. Edom se quedó en su territorio. Entonces, para que haya una reconciliación genuina hoy en día, tenemos que acercarnos a nuestros hermanos y pedir perdón. ¿Por qué cosas podemos pedir perdón? Aunque nosotros no los hayamos cometido, por los holocaustos que se han hecho en el nombre de Yeshua, por las inquisiciones, por las expulsiones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sí, exacto. En nombre de Jesús se ha hecho, pero hay que pedir perdón por esas cosas, porque a veces nosotros somos asociados con esas cosas, aunque nosotros nunca las hicimos. Entonces, ese es un paso hacia la reconciliación. Estoy completamente de acuerdo, Carlos, y muchísimas gracias por poder compartir con nosotros esta porción, este drash. Gracias, hermanos, a todos ustedes, que el Eterno les guarde, les bendiga. Así es que nos vemos hasta la próxima. Si le edificó este programa, por favor, compártalo con otros para que otras personas puedan ser edificadas. Que el Eterno les guarde y gracias por todo. Shalom. Bye bye. Shalom.